Estamos trabajando en la... nos estamos metiendo ya de a poco y de una manera bien profunda en el análisis sintáctico, en descubrir las relaciones sintácticas que son las que nos muestran, nos descubren las verdaderas relaciones que hay entre las unidades significativas que hay en una expresión lingüística. Fuimos avanzando primero a partir de la descripción de qué era una cláusula y cómo eso se relacionaba con el acto de la comunicación, cuáles eran los elementos principales que constituían una cláusula, lo que llamamos el análisis en constituyentes inmediatos, aplicamos pruebas y descubrimos estrategias para poder hacer eso. Y luego nos hemos metido con mucha profundidad en la noción de núcleo y modificadores de las diferentes constituyentes que conforman una cláusula. Vimos que la misma cláusula, habitualmente, cuando no es una sola palabra, cuando no es solamente el verbo, suele ser el núcleo de la expresión en la que se encuentra, y que el resto de los elementos que hay a su alrededor generalmente están ahí expandiendo información, explicando, añadiendo detalles de esta predicación. Y fuimos viendo también que algunos de esos constituyentes también podían ser elementos simples o constituir a su vez nuevas frases, nuevas expresiones complejas donde también se daba la relación de núcleo y modificadores. Fuimos dando también una definición muy específica de qué es un núcleo, cómo descubrirlo, y también qué es lo que no es un núcleo, a pesar de lo que habitualmente se pueda leer en algunos manuales. Vimos la estrategia del núcleo como, bueno, más que la estrategia, perdón, de descubrimiento, es como la definición, en realidad, del núcleo como el elemento orientador de la frase completa en la que se encuentra y, por supuesto, orientador también de la interpretación de sus modificadores, y desde un punto de vista más formal, estructural, el núcleo como el rector, el regidor de los accidentes morfológicos de sus modificadores, cuando estos accidentes pueden ser reflejados, ¿no? Cuando la palabra en sí puede cambiar su morfología, que vimos que no pasa en todos los casos en español, a pesar de que en otras lenguas es más frecuente. Y en eso hemos estado. Si lo notan, hemos avanzado un montón. ¿Hay alguna pregunta que les haya quedado pendiente? Yo sé que ustedes, antes de entrar a esta clase y por supuesto robándole un poco de tiempo a Sebastián, suelen repasar los videos, suelen repasar sus apuntes, suelen estudiar con mucha atención los temas de los que hemos venido hablando, y por supuesto en alguno de esos estudios intensos puede haberle surgido alguna duda. Yo entiendo también que puede que no tengan duda alguna porque son todos de una prístina inteligencia, pero si a alguno de ustedes le ha surgido alguna duda en esos repasos intensos de medianoche, por favor, es el momento de plantearla. ¿No? ¿Todo bien? ¿Nada por el chat? ¿Nada por...? Bien, bien. Una manito de aprobación. Excelente. Bien. Estábamos en la clase anterior trabajando, voy a volver a un ejercicio con el que estábamos, que era, si mal no recuerdo, ese perro hambriento come galletas sobre el sillón. ¿Cierto? Estábamos trabajando con esa expresión. Y particularmente nos habíamos enfocado en esta frase de aquí, sobre el sillón. De hecho, para repasarlo un poco más, ya teníamos bastante acordado, lo habíamos revisado, que toda esta estructura, voy a cambiar de color para que sea más bonito, ¿no? Aprovechando la tecnología. Ya. Toda esta estructura era una cláusula, que abreviamos así, y que el núcleo de esta cláusula, justamente por ser el elemento que mejor representaba la función completa de una cláusula, que es la expresión de una noticia, la expresión de una predicación, era el verbo come, ¿no? Que es el elemento predicativo en sí mismo, cuestión de la que ya hemos hablado bastante. Pero además de ese elemento nuclear, había otros constituyentes, como ese perro hambriento, galletas y finalmente sobre el sillón.
Aquí ya estamos tomando este acuerdo que vamos a usar de ahora en adelante de solamente reservar los corchetes, estos paréntesis cuadrados, para encerrar los constituyentes complejos, ¿no? Donde haya más de una palabra. Y así, consideramos que aparte del come, que ya decíamos que era el núcleo, teníamos el primer constituyente, ese perro hambriento, como un modificador de come, galletas como un segundo modificador, y finalmente sobre el sillón como un tercer modificador. ¿Sí? Lo que señalábamos justamente con flechas que van desde los modificadores hacia esos núcleos. En el caso, perdón, y eso hacía que, ya que aquí teníamos una estructura formada por un núcleo y modificadores, al mismo tiempo que ser una cláusula, toda esta estructura constituía también una frase. ¿Mm? Porque la definición misma de frase es una estructura sintáctica formada por un núcleo con sus modificadores. ¿Bien hasta ahí? Bien, súper. En el caso de ese perro hambriento, que ya habíamos analizado, por lo que lo voy a recordar muy rápidamente, también veíamos que era un constituyente complejo, formado por más de una unidad, lo que es bastante claro en la ortografía, ¿no? Aparecen tres elementos separados. Y de esos tres elementos, uno de ellos constituía el núcleo, perro, dado que si considerábamos el constituyente en su totalidad, ese perro hambriento, en relación con come, veíamos que ese perro hambriento lo que hacía era señalar al comedor, ¿no? A un referente que efectivamente era una entidad del mundo de la que se decía que come. Y dentro de las tres palabras que nos servían para señalar, dentro de estas tres palabras que hay dentro de este constituyente, cuya función esencial es designar a este agente de la acción de comer, la que mejor representa a una entidad, la que individualiza a una entidad en el mundo, es el núcleo perro. Y las otras dos palabras que hay a su alrededor, ese y hambriento, lo que hacen es especificar dentro del conjunto de perros posibles un perro que cumple con ciertas características, en este caso de ser hambriento, y además señalarlo con una noción de mayor o menor distancia con respecto al hablante. En este caso, con ese, indicar que es un perro más distante que otro que puede haber más cerca, ¿no? En cuyo caso se habría usado la palabra este. Justamente esa oposición nos permite distinguir a un referente a mayor o menor distancia. Entonces, teníamos en ese perro hambriento, también una estructura formada por núcleo y modificadores, y por lo tanto, esto también conformaba una frase. ¿Bien? Galletas, el segundo constituyente, que es un modificador de come, es un elemento simple y por lo tanto no tiene una estructura interna, lo dejábamos tal cual. Y estábamos trabajando en el último momento, antes de cortar la clase anterior, con la expresión sobre el sillón. La voy a repetir acá. Y habíamos analizado que en esta estructura sobre el sillón, el núcleo era la palabra sobre. Perdón, antes de ir, se me pasó una pregunta que salió por el chat de Francisca. Francisca, disculpa, no la vi antes. Si me pregunta si ese puede ser reemplazado por aquel, es decir, si aquí en ¿cierto? En este paradigma del que estábamos hablando hace un rato, ese yo lo oponía a la palabra este, y Francisca nos pregunta si también podría ser conmutado, ¿no? O reemplazado por la palabra aquel. ¿Por qué la pregunta, Francisca? Porque desde la clase pasada hasta ahora solamente ha dado como posibilidad de decir este o ese. Entonces, no sé, me pregunté que quizás era algún otro tipo de palabra. Muy bien. De hecho, tú tienes toda la razón. Dentro del paradigma de los llamados determinantes demostrativos, que son justamente la clase específica a la que pertenecen términos como ese y este, tradicionalmente se considera también a la palabra aquel. Sin embargo, especialmente para nosotros, hablantes latinoamericanos,
es un término es bien discutible que nosotros realmente tengamos integrado la palabra aquel en nuestro léxico real. ¿A qué me refiero? A que, ¿cuántos de ustedes usan la palabra aquel cotidianamente? Por ejemplo, eh, si alguien le dice, bueno, están dentro de imagínense que están dentro de una mesa con muchos postres. Y alguien le pregunta, oye, ¿cuál es el que te gusta más? Encuentro bastante normal que alguien le diga este o ese. Pero un hablante en Chile y en Latinoamérica en general le encontraría muy raro que me dijera aquel. ¿Cierto? ¿Les suena posible a ustedes? En España no, en España es algo muy habitual. Por ejemplo, que alguien diga, me encontré con aquella persona de la que te hablé el otro día, por ejemplo. Pero creo que esa expresión en Chile sería completamente inusual. Esto lo vamos a revisar con más calma cuando veamos el paradigma de los determinantes, que es algo que veremos el próximo semestre. Todos estaremos el próximo semestre, ¿cierto? Pero probablemente veremos que el paradigma de los determinantes demostrativos en el español latinoamericano es más chiquitito que en el español de España. Aquí tenemos probablemente, y hay muchos argumentos a favor de eso, solamente dos determinantes demostrativos, este y ese, y aquel está más bien como relegado a formas literarias o formas escritas, pero en la comunicación oral cotidiana, que es la comunicación propia de nuestro dialecto, la verdad es que la palabra aquel yo diría que no existe. Así que por eso he insistido mucho en ese y este, a pesar de que aquel en otros dialectos y también tradicionalmente se considera como parte del mismo paradigma. ¿Bien, Fran? Súper. Ok. Volvamos a sobre el sillón. Les decía entonces hace un momento que en la expresión sobre el sillón, el núcleo, a pesar de que no tiene esa apariencia, a pesar de que puede ser sorprendente, es la palabra sobre, ¿cierto? ¿Por qué argumentaba yo que la palabra en sobre el sillón es el núcleo de toda esa frase? ¿Qué me puede recordar los argumentos? O podría argumentar ahora a favor de esta designación. Martina me parece que levantó la mano. Hola, profe. Martina, ¿cómo está ahí? ¿Viene usted? Muy bien, cuéntenos. ¿Qué nos tiene que...? Sorpréndanos, sorpréndanos. No, es que la clase pasada decíamos que, bueno, ustedes decían, ¿verdad? Que sobre indicaba mejor el lugar, porque si yo digo debajo, o atrás, o delante, sí se está cambiando como el referencial como espacial, pero si digo sobre el sillón, o la silla, o la alfombra, como que no cambia mucho el sentido del como global. Tienes toda la razón. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque lo dije yo también en la clase pasada. Aquí creo que en realidad voy a compartir algo con ustedes. Esto me recordó algo. ¿Cierto? Tú decías, Martina, que lo decías yo, no, lo decimos. Muy bien. Uy, se me perdió el... Ah, ya, por estar haciendo bromas se me fue todo el análisis. Ya. Tiene toda la razón, Martina. En ese perro hambriento, come galletas sobre el sillón. Lo primero que podemos notar es que toda esta estructura sobre el sillón, que ya decíamos es un modificador de come, al igual que las otras, pero ese análisis ya lo teníamos. La información que da todo el constituyente sobre el sillón es la situación espacial en la que este evento del que estamos hablando ocurre. ¿Cierto? Este evento, esta situación en el mundo de la que estamos informando a otro, ocurre en un lugar. Es decir, el perro está comiendo las galletas en un lugar específico. Esa es la función que cumple todo este constituyente sobre el sillón, indicar el lugar
donde todo esto está teniendo justamente lugar, donde todo esto está ocurriendo. Y dentro de las tres palabras sobre el y sillón, la que mejor representa justamente la idea de una situación espacial es sobre. En ese sentido, es la mejor representante de la función que cumple el constituyente por entero. De manera parecida, entonces, a como cuando revisamos ese perro hambriento y dijimos que el constituyente entero, ese perro hambriento, que es un modificador de come, lo que hace es indicar al agente de la idea de comer, al comedor, dentro de esas tres palabras, la que mejor representaba a una entidad en el mundo que es capaz de comer, era la palabra perro, y por lo tanto ese era el núcleo. Acá en sobre el sillón, ya dado que el constituyente por entero lo que hace es situar espacialmente el evento del que estamos hablando, la palabra que mejor representa una situación espacial es sobre. Por eso es la mejor representante del conjunto. En ese sentido, orienta interpretativamente el conjunto por entero. De hecho, como decía muy bien Martina, si cambiáramos sobre por otra preposición, por otro elemento del paradigma, como por ejemplo bajo, que sería su opuesto, claramente la situación espacial donde ocurre el evento sería muy distinta. El punto de referencia, el sillón, sigue siendo el mismo, pero el lugar donde se encuentra el perro ahora es completamente distinto. No es lo mismo comer algo sobre el sillón, ¿cierto? Que es bastante normal, que comerlo bajo el sillón, que para un humano no sería normal, aunque para un perro probablemente sí, ¿no? Pero si lo ponemos con otras, por ejemplo, ustedes decían en el sillón, ya es más raro todavía, como sería, especialmente si lo consideramos en el sentido de dentro, tras el sillón, contra el sillón, por ejemplo, todas ellas nos hablan de situaciones espaciales distintas. O incluso si ponemos otra preposición distinta, que forma parte del mismo paradigma, cambiaría completamente la interpretación de este constituyente. Por ejemplo, si yo digo, ese perro hambriento come galletas con el sillón, ya la situación que estamos narrando se vuelve un poco más extravagante, ¿no? Incluso un poco absurda. Se tendría como que entender en una fábula en que el sillón es un amigo del perro y los dos están comiendo galletas juntos, algo así, ¿no? O si ponemos una como ese perro hambriento come galletas por el sillón, pareciera que estamos indicando que el sillón es la razón por la que lo hace y queda un poco extraño, salvo que haya un contexto que nos aclare por qué el sillón puede ser la razón de que el perro coma galletas. Elena nos pregunta, pero sobre es lo más representante en cuanto a toda la frase. Perdón, ahí me perdí un poquito con la pregunta, Elena. ¿Lo puedes hacer de nuevo en voz? Sí, claro, que entonces sobre es como lo más determinante, pero tenemos que tener en cuenta no solamente no, ¿cómo se dice? El constituyente, sino que toda la cláusula. ¿Puedes refrescar la pregunta? Porque sigo sin entenderla bien. Sí, ok, perdón. Que cuando yo pienso en el núcleo de un constituyente, tengo que pensar en la trascendencia de esa palabra para toda la cláusula. Ya, ahora te entendí bien, súper. Claro, cuando piensas en el núcleo de un constituyente, para identificarlo bien, lo que tenemos que hacer es justamente ver qué función cumple el constituyente completo, en este caso sobre el sillón, ¿cierto? En relación con el núcleo de la cláusula, que en este caso es come. Y decíamos recién, el constituyente completo sobre el sillón lo que hace es situar espacialmente dónde ocurre el evento de comer. ¿Dónde está situado el perro? ¿Dónde están las galletas? Eso lo responde, ¿cierto? De hecho, el sobre. De hecho, si volvemos a aplicar una de las estrategias que hicimos para la identificación de los constituyentes inmediatos, este constituyente respondería bien a la pregunta Q, ¿dónde? ¿Cierto? Si uno hace la pregunta, ¿dónde ese perro hambriento come galletas? La respuesta sería, sobre el sillón. Entonces, esa misma pregunta Q que uno puede aplicarle a esto para descubrirla, nos orienta justamente sobre la función que está desempeñando ese constituyente, que es la de ubicar espacialmente el evento. Eso. Entonces, si uno tiene clara la función que cumple todo el constituyente, lo siguiente que tiene que preguntarse es, ¿cuál de esas tres palabras, sobre, el y sillón, es la que mejor responde a esa pregunta Q? ¿Dónde?
Esta es la que mejor entonces entrega una representación espacial. De igual manera, ese perro hambriento respondería bien a la pregunta Q, ¿quién? ¿Cierto? ¿Quién come galletas sobre el sillón? Y dentro de las tres palabras, ese, perro y hambriento, la que mejor representa una entidad del mundo, que sería como la que está apuntando la pregunta ¿quién? Sería perro. Por eso ahí identificamos este como el núcleo. Y aquí, decíamos recién, lo pongo nuevamente, dado que la pregunta pertinente sería ¿dónde?, ya que apunta justamente a la ubicación espacial, la que dentro de las tres palabras sobre el sillón, la que tiene mejor representada en sí misma la noción de espacialidad es la palabra sobre. Esa es la que tiene una noción espacial. Alguien podría pensar, aquí me estoy anticipando una pregunta, que el sillón también tiene en sí misma como la idea de una espacialidad, ¿no? Pero eso no es así. De hecho, el sillón no es necesariamente una ubicación siempre. Lo es en la expresión sobre el sillón, por supuesto. Ahí está, el sillón me está indicando un punto de referencia para hablar de una ubicación. Pero si yo digo, por ejemplo, tengo una cláusula completamente distinta, por ejemplo, el sillón está roto, ahí el sillón no es una ubicación, ahí el sillón es un objeto del que estoy predicando una condición. Si yo digo, rompí el sillón, una cláusula distinta, el sillón ahí tampoco es una ubicación, el sillón ahí es un objeto roto, en esa cláusula en particular. Si tengo el sillón, creo que algo así, decíamos el otro día, me cayó en la cabeza, una cláusula también distinta, ahí el sillón tampoco es una ubicación donde ocurre algo. El sillón es el objeto que en este caso me impacta a mí. Entonces, a pesar de las apariencias, el sillón no siempre desempeña una función de ser una ubicación donde algo ocurre. A veces puede ser el objeto afectado, por ejemplo, en el evento rompí el sillón. Puede ser algo de lo que yo digo algo, por ejemplo, en este caso el sillón está roto, en que expresa una condición sobre el sillón. O puede ser alguien incluso que, entre comillas, alguien, ¿no? Algo que hace algo. Por ejemplo, en el sillón me cayó en la cabeza. En ninguna de esas tres cláusulas, ya que son cláusulas, las tres están expresando noticias, rompí el sillón está roto, el sillón me cayó en la cabeza, el sillón está actuando como una ubicación donde ocurre un evento. Entonces el sillón no es de por sí una ubicación. ¿Qué es lo que hace que en esta cláusula en particular, en ese perro hambriento come galletas sobre el sillón actúe como una ubicación? No es porque el sillón tenga la idea de ubicación en sí misma, sino porque sobre le entrega esa idea de ubicación. Veámoslo incluso más claramente. Imagínense que hacemos una frase un poco más estrambótica. Imagínense que la frase sea, ese perro hambriento come galletas sobre el gato. Es un poco más rara la escena, pero es una escena posible, ¿no? Especialmente si el perro es chiquitito y el gato es grande, puede darse, ¿no? Que esté situado sobre él para comer galletas. Aquí es muy claro, ¿cierto? Que el gato está actuando como la ubicación, ¿cierto? Donde el evento tiene lugar. Pero eso no es porque el gato señale necesariamente a una ubicación. De hecho, lo más habitual es que el gato, cuando lo usemos en una cláusula, no sirva para indicar una ubicación, sino que sirva para hablar de alguien que hace algo o alguien a quien le pasa algo, ¿no? Lo más normal, lo más posible, ¿no? En una cláusula en que aparezca un constituyente como el gato, sería una en que el gato hiciera algo o una en que al gato le pasara algo, ¿cierto? ¿Tienen algún ejemplo? Enseguida voy a la pregunta de Martina y de Gonzalo, que se me pasaron recién.
¿Pero tiene algún ejemplo sobre eso? ¿De una cláusula en que pueda aparecer un gato? Vamos, vamos, yo sé que sus almas creativas y narradoras me pueden dar algunos ejemplos sobre el gato. ¿Feliz? Muy bien, pero en una cláusula, para que sea una transmisión Ah, completa. ¿Qué le faltaría al gato feliz para hacer una cláusula? que está feliz. Perfecto, No. tienes razón, el gato está feliz. ¿Cierto? Claro, con el gato feliz no tendríamos una cláusula, porque ahí tenemos una expresión que sirve para hablar de digo, para señalar un individuo en el mundo. Pero en el gato está feliz, ahí sí, ahí ya tenemos una noticia completa. Estamos hablando del gato, decimos que está feliz. En ese caso, si se fijan, el gato evidentemente no es una ubicación espacial. El gato aquí es un individuo del que decimos algo, ¿cierto? Otro ejemplo en que tengamos al gato en una función distinta, una cláusula normal, que se le ocurra, cotidiana, en que aparezca el gato. Ya, yo le doy una. Atropellé al gato. Esa es un poco más trágica, ¿no? Atropellé al gato, por supuesto. Ahí claramente el gato no es una ubicación, ¿no? Bueno, quizás después de que lo haya atropellado pasa a ser una ubicación, pero como la mancha. Ah, qué terrible. Ya, perdón, olviden ese. Lo voy a borrar del video también. Bueno, pero en el momento, por supuesto, de que yo estoy informando de este evento desgraciado, ¿cierto? El gato no es una ubicación, sino que es un objeto, una entidad mejor, que fue afectada por este evento trágico, ¿no? O el gato anda por los tejados, ¿cierto? Claramente el gato no es una ubicación, sino que lo que está haciendo es, esa cláusula de señalar algo que el gato está haciendo, ¿no? Un evento en el que está participando. Entonces vemos que naturalmente un constituyente como el gato no es una ubicación. Sin embargo, yo puedo habilitarlo para que se entienda como una ubicación si lo pongo modificando a la palabra sobre, si lo pongo subordinado a la palabra sobre, porque es la palabra sobre la que entrega la información de una ubicación espacial con respecto al resto de la cláusula. ¿Bien? Bien, había unas preguntas, la de Gonzalo decía, claro, y por ejemplo, si en vez de sobre fuera con, cambiaría la naturaleza del sillón y pasaría de lugar a personaje. Excelente reflexión, Gonzalo. Tienes toda la razón. De hecho, aquí sería más claro todavía. Con el sillón quedaba un poco estrambótico, ¿no? Pero si yo pongo aquí con, y tenemos aquí al gato, nos quedaría ese perro hambriento come galletas con el gato, y claramente el gato ya no es, en este caso, una ubicación donde estaba situado el perro para comer galletas, sino que ahora es, como dice muy bien Gonzalo, un personaje, otro personaje que está acompañando al perro en su aventura de comer galletas, ¿cierto? Es muy, muy bueno el ejemplo de Gonzalo porque nos permite ver cómo cambiando este elemento de con, sobre, u otro que podemos poner en su lugar, cambia completamente la interpretación de todo este conjunto. En un caso es una ubicación espacial, en otro caso es un personaje que lo acompaña. Es decir, justamente es la definición de núcleo. El núcleo es el que orienta la interpretación de toda la frase en que se encuentra. ¿No? Es lo que hemos dicho desde el principio cuando hemos hablado del núcleo. ¿Ya? Eso. Entonces, como pueden ver, eh, justamente por este rasgo de ser el elemento que orienta la interpretación de todo el conjunto, con o sobre, volvamos a la expresión original, se configura como el núcleo de esta frase. Martina también nos preguntaba, ¿y si tenemos algo así como en el concierto, sería el núcleo de la frase?
Martina, proponnos una cláusula o una expresión lingüística donde podamos encontrar ese constituyente en el concierto. Ayer bailé con mis amigos en el concierto. Excelente. Recordando viejos tiempos pre-pandemia. ¿Cierto? Ayer bailé con mis amigos en el concierto. Súper. Aquí, claramente, esto es una cláusula. Transmite una noticia. ¿Formada por cuántos constituyentes? A ver, rápidamente. ¿Quién me nombra uno que identifica con claridad? En el concierto. En el concierto, súper. Ah, esa ya la tenía de antes, tramposa. Súper, en el concierto. Un constituyente. Constanza nos dice también ayer, en efecto, otro constituyente. No lo voy a poner en corchete porque ya sabemos que es un elemento único. Con mis amigos. Con mis amigos también, ¿cierto? Y ahí tendríamos, aparte del verbo, todos los constituyentes. Ya sabemos que como esto es una cláusula y por lo tanto transmite una noticia, la palabra que mejor representa toda la predicación es el verbo, la que mejor representa el evento es el verbo, así que este es el núcleo. Y los otros constituyentes lo que están haciendo ahí son indicar otra información, expandiendo este núcleo. Indicar, por ejemplo, el momento en que ocurrió, ayer, en compañía de quién el evento tuvo lugar, con los amigos, e indicando también dónde, ¿cierto? De nuevo la situación espacial donde este evento tuvo lugar. ¿Bien? Súper. Entonces, para volver a la pregunta de Martina, claro, tú nos preguntas si aquí, en el concierto, también tendría como núcleo la palabra en. Lo que tenemos que preguntarnos de nuevo es si, en esta expresión, ¿qué función está cumpliendo el constituyente en el concierto? Como espacial, como indica el lugar. Indica el lugar donde bailé, exacto, ¿cierto? Es muy distinto decir ayer bailé con mis amigos en el concierto o ayer bailé con mis amigos sobre el tejado con el gato, por supuesto. Serían informaciones muy distintas, ¿no? Entonces, en el concierto nos indica dónde el evento tuvo lugar. Lo que nos tenemos que preguntar es si es o el concierto el elemento que nos está indicando la idea de espacialidad. Uno estaría tentado, porque es de hecho la parte más informativa, ¿cierto? Es la parte que nos indica justamente el lugar, digamos ¿cómo podemos decirlo? Nos indica un referente en el mundo donde algo pudo haber tenido lugar. Uno estaría tentado de decir que el concierto podría ser el núcleo. Pero si te fijas, el concierto no es necesariamente una ubicación. ¿Qué es un concierto? Un concierto es, de hecho, un evento que ocurre en el mundo. En el concierto hay cantantes, hay una banda de músicos, hay gente saltando y bailando. Eso es un concierto, ¿no? De hecho, ni siquiera el concierto, si uno lo piensa bien, puede ser considerado un lugar. En el mejor de los casos, el lugar podría ser, no sé, el Movistar Arena, el Estadio Nacional, ¿cierto? Esos podrían llegar a ser considerados lugares, si uno lo piensa bien. Pero el concierto mismo es más bien un evento ocurrido en el mundo. De hecho, por eso incluso es raro considerarlo como una entidad, como una cosa del mundo. A pesar de que el concierto es un sustantivo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos revisando las categorías gramaticales y decíamos que esta igualación que hacíamos de los sustantivos con las cosas era problemática? Aquí, de hecho, hay un muy buen ejemplo. Un concierto típicamente sería considerado un sustantivo, y de hecho lo es. Pero si uno lo piensa bien, los conciertos no existen en el mundo como entidades materiales. No es lo mismo que una mesa, por ejemplo, no es lo mismo que un lápiz, no es lo mismo que un perro incluso. No es algo que uno pueda ver, palpar, tocar, percibir por los sentidos, sino que es más bien algo que ocurre.
Así que en ese sentido, es incluso muy raro, si uno lo piensa bien, considerarlo una ubicación. Y de hecho, bueno, en términos mucho más prosaicos, el concierto no siempre es un punto de referencia para indicar dónde ocurre algo. De hecho, si yo digo, por ejemplo, el concierto es ruidoso, ahí no tiene nada que ver con un lugar. Ahí estoy hablando del concierto indicando una característica de la emisión de sonido con respecto a él. Pero eso no tiene nada que ver con un lugar. Si yo digo, por ejemplo, otro ejemplo con un concierto, con el concierto, ¿verdad? Por ejemplo, el concierto me decepcionó. Nada que ver con un lugar. Ahí estamos hablando del concierto como justamente un evento y podemos decir que la calidad del cantante fue mala o que la iluminación estuvo pésima, ¿cierto? Sí, tan trágicos los ejemplos. El concierto fue corto, nos dice Gonzalo. Son todas expresiones donde el concierto actúa como un constituyente, pero en ninguna de ellas, ¿cierto? Que son expresiones muy normales, el concierto está actuando como un lugar donde algo ocurre. En el concierto ruidoso es un emisor de sonido, podríamos decir. En el concierto me decepcionó es algo que causa un cierto estado anímico en el hablante. En este caso, el estado anímico de la decepción. En el concierto fue corto, es algo de lo que hablamos con respecto a la longitud temporal incluso, no espacial del concierto. Entonces la facilidad, si uno lo piensa bien, no tiene nada que ver con el concierto. ¿Qué es lo que hace en la expresión que teníamos hace un momento? Ayer bailé con mis amigos en el concierto, entonces. Que todo este constituyente en el concierto se considere la ubicación espacial donde algo ocurre, la palabra en. Eso es justamente lo que nos está indicando entonces la noción de espacialidad. Y es por eso entonces que es la que mejor representa al constituyente por completo, porque es la que mejor resume, podríamos decir, la función que todo el constituyente está desempeñando en la cláusula. Y además orienta a cómo este constituyente, el concierto, tiene que interpretarse en relación con el resto de la cláusula. Si uno deja el concierto solo, ¿cierto? Si uno deja el concierto solo, puede ser cualquier cosa. Puede ser, de nuevo, fuente de una decepción, puede ser algo de lo que decimos que es ruidoso, puede ser algo que tiene una extensión mayor o menor en el tiempo, o muchas otras cosas. Pero si lo pongo después de la palabra en, modificando a la palabra en, necesariamente va a ser una ubicación espacial. De hecho, todo lo que pongamos después de una palabra como en, se transforma necesariamente en una ubicación espacial. Por ejemplo, lo que ustedes quieran. Ayer bailé con mis amigos en el hipódromo. Por decir cualquier tontera. Claramente el hipódromo, que puede ser muchas cosas, ahí se transforma en el lugar donde ocurre el evento. Ayer bailé con mis amigos en el computador. Los computadores normalmente no se consideran lugares donde ocurre algo. Entonces, si yo pongo, ayer bailé con mis amigos en el computador, claramente me hago una imagen, ¿no? Y me imagino a todos bailando a través de Zoom. Ya. Escenifiquemos, ya. Vamos. Bailando. ¿No? Eso, muy bien. Gracias, Martina. Algo así me imagino yo, ¿no? Ayer bailé con mis amigos. ¿Dónde podría ser, por ejemplo? No sé, en la luna. Y también me hago imagen, ¿no? Y la luna no es necesariamente un lugar donde ocurren cosas. De hecho, en general ocurren pocas cosas. En el evento otaku, perfecto, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que yo ponga después de en, necesariamente se va a transformar en una ubicación espacial. Y eso es porque en es la que orienta esa interpretación. ¿Ya? ¿Hay algunas otras preguntas? Ludvika me dice, pero en el concierto me emborraché, ¿se actúa como lugar? Sí, po, toda la razón, Ludvika. Pero eso de nuevo es porque no es el concierto, sino que es en el concierto. Claro.
en el concierto me emborraché, a pesar de que yo traslade el constituyente en el concierto al inicio. De hecho, yo podría hacer lo mismo acá en este ejemplo, no tengo para qué meter otro ejemplo distinto. Yo podría trasladar todo este constituyente en el concierto al inicio. ¿Cómo les quedó el ojo? Y en el concierto Ayer bailé con mis amigos, seguiría siendo la ubicación espacial, independientemente de la posición que este constituyente ocupe. Ya sabemos que por la permutación yo puedo ponerla, ya que es un constituyente inmediato, lo puedo poner en diferentes lugares de la cláusula. Y sigue siendo la ubicación espacial porque la palabra en sigue dando esa idea de la ubicación espacial. ¿Bien? N es nuestra nueva Biblia, sí, podría ser considerado así. Pero en realidad lo que estoy tratando de mostrar es que cualquier elemento de lo que llamamos preposiciones van a ser siempre los núcleos en los que aparecen. De hecho, por ejemplo, aquí Yubitsa nos está diciendo otra muy interesante. ¿Qué pasa con mis amigos? Aquí de nuevo tenemos una frase donde nos encontramos con varios elementos internos. Pues, y Yubitsa, de hecho, nos propone que con mis amigos es con el núcleo. Yubitsa, ¿tienes micrófono? Hola. Hola, Yubitsa, ¿cómo estás? ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Ah, bien. Súper. Cuéntanos, ¿por qué considerarías que con mis amigos con podría ser el núcleo? ¿Por qué haces esa hipótesis? Es que me guié por la pregunta Q, ¿Ya? porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior que habíamos visto, en ese perro hambriento era quién comía, pero aquí soy yo, entonces no es la misma pregunta Q. Y podría ser cómo bailé ayer en el concierto, es como lo más cercano que se me ocurre para ese constituyente. Tienes razón, aquí no tenemos una pregunta Q que realmente apunta con mis amigos, ¿no? De hecho, Ujú. pero un poco lejana, como tú misma dices. Pero ¿qué es lo que te hace pensar entonces, de todas maneras, que con aquí es la palabra que podría ser el núcleo de este constituyente? Es que es lo mismo que en el concierto, porque con es como con una persona, con alguien. Y siento que puede ser cualquier persona, pero si sin el con no se pierde el sentido. Sí, lo dices súper bien, Yubitsa. Muchas gracias. Yubitsa lo ha expresado claramente. El constituyente con mis amigos, lo que expresa es en compañía de quién yo realicé el evento de bailar. ¿Cierto, Martina? Esa era tu intención cuando lo dijiste, ¿no? Claro. Y mis amigos, por supuesto, son la compañía en la que yo me encuentro. Pero mis amigos no necesariamente implican, pueden funcionar siempre como algo que es una compañía. De hecho, en otras cláusulas, como por ejemplo en mis amigos me adoran, no es una compañía. Estoy indicando un sentimiento que tienen mis amigos hacia mí. Si yo digo, mis amigos llegaron, no sé, llegaron a la Antártida, por ejemplo, no son una compañía. Estoy hablando de mis amigos como los agentes de un viaje, ¿cierto? Si yo digo, traicioné a mis amigos, ahí mis amigos no son una compañía en la que yo estoy. De hecho, lo más probable es que ya no estén en su compañía porque los traicioné, ¿no? Sino que fueron los afectados por un evento, en este caso la traición. Entonces, mis amigos no son necesariamente una compañía siempre, sino que dependiendo de la cláusula en que aparezcan, dependiendo del verbo sobre todo con el que se relacionan, pueden adoptar un montón de papeles distintos. Aquí claramente mis amigos son
aquellos con quienes yo bailé, en compañía de quienes yo bailé. Pero eso es porque con me está orientando a esa interpretación. ¿Cierto? De hecho, si yo no pusiera con aquí, sino que dijera, ayer bailé sin mis amigos, ya no serían una compañía, sino que sería justamente lo contrario, sería la ausencia de ellos. Y si pusiera algo completamente disparatado, si pusiera de nuevo, ayer bailé sobre mis amigos, volviendo al ejemplo que teníamos al inicio, ¿cierto? Los amigos ahí se transformarían de nuevo en una ubicación espacial, no donde el evento tuvo lugar. Ayer bailé sobre mis amigos, estaría divertido, ¿no? Me imaginé a todos los amigos tirados en el piso y yo bailando. Podría ser, ¿no? No es imposible. Más disparatado, por supuesto. Entonces, de nuevo, depende de la palabra que yo ponga aquí, en esta posición, la interpretación que va a tener todo el conjunto y la interpretación entonces que mis amigos, o lo que viene después, va a adoptar. Por lo tanto, ese es el núcleo, ¿cierto? Al menos desde esta perspectiva interpretativa. ¿Lo indica bien? Súper. Gonzalo y Yubitsa, perdón, que hacía la pregunta. ¿Bien? Bien. Etienne nos pregunta entonces si en es el núcleo dentro de ese constituyente. Sí, en el concierto, en entonces es el núcleo. Voy a tratar de clarificarlo un poco más ahora. Gonzalo nos pregunta si uno dice ayer bailé donde mis amigos, que igual no sé si está bien dicho, pero es una expresión que se puede usar según yo. Sí, claro que sí. Ayer bailé donde mis amigos. De hecho, muchos consideran que en una expresión como esa, a pesar de que no está en la lista habitual, donde es realmente una preposición. Así que sería completamente compatible y sería, de hecho, parte de este paradigma que tenemos acá. Súper bien. Bien, entonces, volvamos un poco atrás. Me gustó mucho el ejemplo de con mis amigos. En la expresión con mis amigos, entonces, con es el núcleo, decíamos hace un ratito, porque orienta la interpretación del conjunto por entero, que aquí se entiende como una compañía, y además orienta cómo tienen que interpretarse mis amigos. Pero además hay una segunda condición que tienen que cumplir los núcleos, o que pueden cumplir los núcleos cuando el que los acompaña, cuando el modificador que los acompaña, tiene las condiciones para poder mostrar esto. ¿Se acuerdan cuál es esa condición? Cierto, Martina lo dice muy bien. Que rige a su modificador. ¿Qué significa que rija a su modificador? Yo sé que lo saben. No es que les dé el sentido de tierra. Eso tiene que ver con la interpretación y es lo que veníamos diciendo hace un ratito. Eso es una parte de lo que hace el núcleo. Orienta la interpretación del conjunto, le da la interpretación a su modificador. Eso es cierto. Pero eso no es la reacción. ¿Qué es lo que es la reacción? Martina lo dice muy bien, que indica su morfología. ¿Cierto? Más que indicarla, le obliga a su modificador a que adopte una cierta forma, a que tenga una cierta morfología. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que acá, en esta expresión que nos daba Martina hace un rato, en el concierto ayer bailé con mis amigos, yo no quiero indicar que la compañía en la que yo bailé fueron mis amigos, sino que bailé en la compañía de la persona que me está escuchando. ¿Cierto? Yo estoy recordándote que ayer hicimos algo. Por ejemplo, porque en el concierto puedes haber tomado tanto alcohol que se te olvidó, ¿ya? Yo puedo estarte recordando algo que pasó. Y te diría entonces, en el concierto ayer bailé con a la persona a la que me estoy refiriendo. ¿Cómo lo diríamos? En el concierto ayer bailé con mi oyente. Diríamos, ayer en el concierto bailé con tú. No, ¿cierto? Ayer en el concierto bailé con tú, de hecho suena como a no español, de hecho es agramatical. Tendríamos que decir, ayer en el concierto bailé contigo. Y ya veíamos en una clase anterior que tú y tigo son en realidad la misma palabra. Tanto tú como tigo
se refieren a la segunda persona del singular, al oyente. ¿Qué es tigo? Es simplemente la palabra tú cuando aparece después de la preposición con. Entonces, como vemos, cuando yo quiero hablar de mi oyente, de la persona con la que estoy interactuando, yo puedo usar generalmente una palabra como tú. De hecho, puedo decir, tú me hablaste, por ejemplo. Y ahí, evidentemente, el tú me sirve para referirme a mi oyente. Pero si lo pongo después de una palabra como con, para indicar que en compañía de mi oyente fue que yo hice algo, por ejemplo, bailar, yo no puedo decir con tú. Eso es agramatical. Tengo siempre que decir contigo. Y eso es porque el con le está ordenando al pronombre tú la manera, la forma que tiene que adoptar. Está rigiendo la morfología de ese pronombre. Esto funciona en español esencialmente con los pronombres, no con otras palabras, porque los pronombres son los que pueden cambiar su morfología de acuerdo con el caso. Así que esto no siempre es una estrategia que nos va a funcionar, porque no todas las palabras en español muestran este fenómeno de la reacción. Pero cuando efectivamente algunas palabras pueden variar, aquí vemos que en efecto muestran la influencia del núcleo. Entonces, hay dos argumentos que nos llevan a decir que con es el núcleo de con mis amigos. Por un lado, con orienta la interpretación de todo el conjunto, ya que con mis amigos indica una compañía, y con es la que mejor representa toda esa idea de compañía. Con, en ese mismo sentido, es también la que le ordena a mis amigos de qué manera tienen que ser interpretados, ya que mis amigos pueden ser un montón de cosas, pero acá son una compañía, es con la que les dice, cómo tienen que ser interpretados. Y finalmente, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más formal, con le ordena a lo que viene después la morfología que tiene que adoptar cuando eso es posible, cuando eso se manifiesta. En mis amigos, eso no se manifiesta. En castellano, mis amigos no varía su morfología con respecto a un caso. Puede variar su morfología con respecto al número o el género, por ejemplo. Pero eso para estos efectos no es pertinente. Pero sí, por ejemplo, si en vez de mis amigos tuviéramos una palabra como un pronombre, ahí sí se manifestaría su morfología, que es la que llamamos la morfología de caso, donde efectivamente veríamos que el núcleo le ordena a lo que viene después una forma que tiene que adoptar. Entonces el núcleo es ahí también, de acuerdo con esta segunda característica, ya que le ordena a lo que viene después la morfología que tiene que adoptar. Lo mismo pasaría con en, ¿no? En orienta al concierto como el lugar, bueno, toda la interpretación, de eso ya hemos hablado mucho, y también le ordena a lo que viene después la morfología que tiene que adoptar. Por supuesto, el concierto, igual que mis amigos, no varía en caso en español, pero de nuevo, si aquí en vez de en el concierto pusiéramos un pronombre y habláramos de en, por ejemplo, el hablante o en el oyente, es decir, en yo o en tú, de hecho no podríamos poner las palabras yo o tú. Esos pronombres tienen que adoptar una forma especial cuando vienen después de una palabra como en. Si digo, por ejemplo, estoy pensando en el hablante mismo, ¿se diría? ¿Estoy pensando en yo? No, se diría estoy pensando en el hablante. Eso. No dirías estoy pensando en yo, dirías estoy pensando en mí. Y si me refiero al oyente, no diría estoy pensando en tú, estoy pensando en ti. Entonces, de nuevo, si viene después de en, yo no puedo usar esta forma del pronombre, sino que tengo que usar estas de acá, justamente porque la preposición rige el caso de los pronombres cuando vienen después. Eso. Súper. Bueno, creo que ahora sí que profundizamos un montón en este caso, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento?
Quedó claro, ¿no? Que en estos ejemplos, siempre que nos encontremos con una palabra como sobre, en, con, las llamadas preposiciones van a ser siempre los núcleos de su frase. Bueno, en realidad este es un tip para el análisis. Esto es un atajo, un torpedo. Cada vez que se encuentren en una constituyente con una preposición, por ejemplo, para mis amigos, esa preposición siempre va a ser el núcleo de la frase en la que se encuentra. Siempre. Así que ahora ya lo pueden hacer automático. Pero lo que hemos hecho durante toda esta sesión ha sido entregar los argumentos de por qué esto es así. Ahora que ya entienden por qué es así, ahora despreocúpense y los análisis háganlo automáticamente. Pero es bueno que sepan por qué esto ocurre de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, esto es muy importante en gramática. Si se fijan, hemos partido de una definición de núcleo en la que indicamos dos rasgos que nos van a servir siempre para su identificación. La idea de que oriente interpretativamente y que rige morfológicamente. Y lo hemos ido aplicando a todos los núcleos con los que nos hemos encontrado. Y nos hemos dado cuenta de que cumple con esa condición cuando el núcleo es un verbo, cuando el verbo es un núcleo de la cláusula, por ejemplo, cumplía esa función, eso fue lo primero que revisamos. Lo hemos revisado también cuando hablamos de una frase en que hay un sustantivo que es un núcleo, por ejemplo, en ese perro hambriento. Y lo hemos venido revisando entonces en todos los casos en que hemos identificado núcleos. Eso es importante, porque en gramática, como en toda disciplina científica, lo que tratamos de hacer es tratar de encontrar reglas que se apliquen de manera regular, justamente, que se apliquen de manera constante a todos los fenómenos con los que nos encontremos. Eso es lo que hace justamente que sea una regla. Y evidentemente aquí no estamos hablando de reglas que funcionan porque la RAE lo dice, o funcionan porque yo lo digo, ¿no? Aquí, de hecho, he tratado de que no sean las cosas porque yo lo digo, sino que tratemos de descubrir que, en efecto, esas reglas funcionan así de manera natural, que son reglas que tenemos en realidad en nuestra mente. ¿Bien? Súper. Volvamos por un momento a la expresión original que teníamos. Aquí está. Ese perro hambriento come galletas sobre el gato. No, era sobre el sillón en realidad la original. Ya tenemos claro que en sobre el sillón es la palabra sobre la que funciona como núcleo de esta frase. ¿Pero qué es lo que viene después? Bueno, después viene un solo constituyente, que es el sillón. Y ese es el modificador de sobre, como un conjunto. No actúa ahí como dos palabras separadas, sino que actúa como un conjunto. Y eso hace entonces que esta parte que hemos identificado tenga también su propia estructura interna. Aquí tenemos dos elementos, el y sillón, de los cuales uno es un núcleo y el otro es el modificador. ¿Cuál es el núcleo entre el y sillón? Para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que tratar de responder es ¿qué es lo que está haciendo el sillón en la expresión sobre el sillón? ¿Para qué sirve? Ya no estamos hablando de sobre el sillón en relación con toda la cláusula. Estamos hablando de al interior de sobre el sillón. ¿Qué es lo que está haciendo el sillón? Porque ya sabemos que sobre lo que hace es indicar la ubicación espacial, es decir, la idea de espacialidad. ¿Qué es lo que hace el sillón? ¿Y cómo cambiaría si aquí en vez del sillón tuviera, por ejemplo, como decíamos hace un momento, sobre el gato? Indica como más claramente cuál es el lugar sobre el que está comiendo el perro. Exacto, cierto. Nos indica una entidad en el mundo que acá sirve como punto de referencia para esa ubicación espacial.
como muy bien lo dice Francisca. Entonces, lo que está haciendo el sillón es indicar ese punto de referencia con respecto al cual indicamos una noción de espacialidad. ¿Cuál de estas dos palabras, él y sillón, nos sirven mejor para indicar esa entidad del mundo que acá está sirviendo como un punto de referencia? ¿No? Es muy evidente que es la palabra sillón, porque esa es la que mejor apunta hacia una entidad. Y él actúa como su modificador, que nos señala que se trata de un sillón único, por ejemplo. Después vamos a ver con más claridad qué es lo que hace una palabra como el artículo, ¿no? Que no es siempre tan evidente. Y aquí entonces el sillón conformaría otra frase que estaría modificando por completo al núcleo sobre. Entonces, podemos ahora concluir esta sesión haciendo un análisis completo, sintáctico de ese perro hambriento. Come galletas sobre el sillón. Lo hago rápidamente, pero aplicando todas las lógicas que hemos venido discutiendo. Toda esta estructura, toda esta expresión lingüística, constituye una cláusula, ya que está hablando de un evento que ocurre en el mundo. Y nosotros sabemos que la cláusula es la manifestación lingüística del acto de la predicación. Aquí estamos predicando, transmitiendo una noticia, que es ese perro hambriento come galletas sobre el sillón. Ya que una predicación es esencialmente un evento que ocurre en el mundo, de entre todas las palabras que hay acá, de entre todas las expresiones que hay acá, hay una que nos indica con más claridad que se trata de un evento. Y se trata de la palabra come. Y eso hace que ésta se constituya como el núcleo de toda esta cláusula. Aparte de este núcleo, hay otros modificadores. Perdón, hay otros constituyentes que ya sabemos cómo identificar. Ese perro hambriento, galletas y sobre el sillón. Ese perro hambriento actúa como el indicador del agente del comer, el comedor. Y es por lo tanto un modificador de comer. Nos indica una de las entidades que típicamente participan en el evento de comer. Sería uno de esos argumentos, ¿recuerdan? Comer siempre implica un comedor. En este caso el comedor es el perro hambriento. Comer también siempre implica algo que es devorado, algo que es ingerido. Y en este caso ese algo son las galletas. Y además, en este caso, esta cláusula nos proporciona la idea de dónde ocurre este evento. Eso es, sobre el sillón. Eso haría entonces que esta cláusula tenga una estructura de un núcleo y tres modificadores. Núcleo come, modificadores ese perro hambriento, el agente de comer, galletas, lo afectado por el comer, y sobre el sillón la ubicación donde este evento tiene lugar. Eso hace entonces que esta expresión tenga una estructura de un núcleo y tres modificadores, lo que haría que aparte de ser un núcleo, sea una frase. ¿Bien? Si nos vamos a cada uno de los constituyentes, el constituyente ese perro hambriento, que ya sabemos designa al comedor, está formado por tres elementos, ese perro y hambriento. Un comedor es una entidad en el mundo que puede comer. Y dentro de las tres palabras que tenemos aquí, la que mejor representa una entidad que puede comer es la palabra perro. Perro entonces se configura como el núcleo, ya que es el mejor representante de todo su conjunto, ¿no? El que orienta cómo tiene que entenderse o cómo tiene que interpretarse el conjunto de ese perro hambriento. De la misma manera, hambriento es una característica que solo se entiende en relación con perro. Es distinto un hambriento en relación con perro que hambriento en relación con una persona, o hambriento en relación con, no sé, con el clima, cualquier cosa. Es una condición que se aplica, que se dice de diferentes entidades. Y lo mismo ese. Está acá para señalar un perro en particular de acuerdo a la distancia, ¿no? Podría ser también este, o como querría también Francisca, aquel, ¿cierto? Indicando una distancia mayor. Pero las dos, tanto ese como hambriento, dependen para su interpretación de perro. Y es por eso que es el núcleo. Y también, perro puede ordenar la morfología de sus modificadores.
Si cambio perro al plural perros, por ejemplo, tendría que ser necesariamente esos perros hambrientos. Cambiaría entonces cómo tienen que escribirse, cómo tienen que decirse los modificadores. Todo eso hace que perro sea el núcleo en relación con ese y hambriento, y dado que aquí también tenemos una estructura del núcleo con modificadores, también tendríamos aquí una frase. Galletas es un constituyente único, así que no tiene estructura interna, lo dejamos ahí solito. Y finalmente, en sobre el sillón, ya hemos dicho sobradamente, así que lo digo de manera muy rápida. En sobre el sillón estamos indicando una ubicación espacial. La palabra que mejor representa la idea de una ubicación espacial aquí es sobre, y es por lo tanto el núcleo. El sillón puede ser un montón de cosas, pero aquí es necesariamente interpretado como el lugar donde ocurre algo, el punto de referencia donde ocurre algo, y esa interpretación le es dada por la palabra sobre, y es por lo tanto por eso que es su modificador. El núcleo sobre le ordena al sillón la manera en que tiene que ser interpretado. Eso haría entonces finalmente, bueno, y también tenemos toda la otra parte de que rige su rasgo morfológico, pero sabemos que eso ocurre en estos casos sobre todo con los pronombres. Aquí eso es algo que no se ve. Ocurre también, pero no se ve. Dado que aquí también entonces en sobre el sillón tenemos un núcleo, sobre y el sillón que es un modificador, esto también entonces es una frase. Y finalmente, al interior de el sillón, que es un constituyente interno de sobre el sillón, vemos también que hay una estructura de un núcleo, que es sillón, y la palabra él, que es su modificador, y esto también formaría entonces completamente una frase. Y aquí tendríamos entonces, después de todo este recorrido, un análisis sintáctico completo de una expresión lingüística. ¿Ya? Eso sería un análisis sintáctico completo. Y esa es la lógica que vamos a empezar a adoptar de ahora en adelante para todos nuestros análisis. Constanza nos hace una pregunta muy práctica. ¿Cómo lo haremos en las pruebas para poner flechitas? Bueno, cuando sea necesario, como tenemos tiempo además, les voy a pedir que este tipo de análisis lo puedan hacer en una hojita, ordenada lo más clara posible, y pueden sacarle una foto, ¿cierto? Y eso lo adjuntan a su respuesta, ¿cierto? Por supuesto, yo sé que en el computador es bien difícil de hacer, así que por eso tenemos que hacerlo de una manera más gráfica. Y con colores, por supuesto, queda más bonito. Bien, chicos, vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí, y nos vemos el próximo lunes. Recuerden que para el lunes también está la entrega de esta actividad voluntaria, ¿cierto?, de la recorrección, así que voy a dejar un lugar abierto en el sitio de Canvas para que puedan hacer. Que tengan un excelente resto de semana y un excelente fin de semana también. Un abrazo fuerte para todos.